Muy bien. Entonces, pienso que, no sé, yo puedo sentir que gente al principio puede pensar, híjole, pero ¿por qué no mejor hablamos como de una historia de la Biblia un pasaje de la Biblia? Y precisamente por la razón que estamos haciendo esto es porque la gente sabe o ha escuchado historias de la Biblia, pero no están entendiendo el mensaje de Dios, no están entendiendo qué tiene que ver Jesús con nosotros. Entonces, si recuerdan, la semana pasada hablamos del fundamento. Esto que estamos haciendo es para trabajar sobre el fundamento, para que cuando digamos historias de Dios, pasajes de la Biblia, cuando hablemos de Jesús, caiga sobre un fundamento y se pueda sostener. ¿Sí? Entonces, yo pienso que usted se puede dar cuenta que al hablar de este tema, podemos darnos cuenta que es una realidad, que es algo que estamos viviendo y que la gente está consciente, vaya, de lo que está pasando, y que es algo que si los padres somos honestos nos damos cuenta que lo vemos en nuestros hijos, los que son abuelos lo ven en los nietos y lo vemos, ¿verdad? Con la gente con la que trabajamos, con la gente que cada día estamos. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar acá con la hermana Chela en este grupo, estuvo también muy bien la reunión, ¿verdad? ¿Usted qué puede decir, hermana, respecto a eso? Ujú. Ok, muy bien. Shelly, tú estabas también, ¿verdad? Se presta para comentarios y participación, este tipo de clases. Ara. Ujú. Ajá. Sí. Muy bien, los Lomas, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Sí? ¿Pudiste desarrollar el tema? ¿Se te complicó o cómo sentiste? Ok, entonces si les ayuda a escuchar los mensajes, ¿verdad? Y si alguien se siente que no está entendiendo la clase, para eso estamos, ¿verdad? Para que nos puedan hablar y también se pueden hacer preguntas aquí, porque este es nuestro tiempo con ustedes, ustedes con nosotros. Y entonces si alguien no se siente que entendió bien, puede hablar, ¿verdad? Porque no hay nada peor de que te esté hablando alguien que pues no tampoco entiende lo que esté hablando, ¿verdad? Entonces sí es importante que uno entienda para poder transmitir, porque no nada más estamos dando una clase, ¿verdad? Yo siempre digo que hay dos tipos de comunicadores. Hay gente que se para al frente de un grupo de personas para decir algo, pero hay gente que se para enfrente de la gente porque tiene algo que decir. Y esas son dos cosas muy diferentes. Yo puedo decir algo, pero en esto tenemos algo que decir, tenemos algo que comunicar, algo que buscamos lograr. Y entonces para eso hay que entender bien. Y yo les animo, ¿verdad? Si alguien se siente que no quedó claro la explicación o todo eso, este es un reto porque es otro nivel de clase a lo que estábamos llevando, pero es un reto y es por la necesidad que hay y también por lo que la visión de la iglesia, lo que estamos queriendo lograr en cuanto a lo que es el crecimiento este año. Pero muy bien, entonces gracias Blanco y Cheli. Luis, bueno, nada más les recuerdo porque ya no lo toqué en los entrenamientos y eso, la clase pasada, que
Todos los que ya hemos estado se acuerdan de lo de la ofrenda y todo, ya pusimos las bolsitas. Les pedimos que cuiden estos porque gastamos dinerito en conseguir unos mejores binders y todo. Entonces no nada más los rumbe por ahí, ¿ok? Entonces trate de cuidarlo. Les vamos a poner los nombres aquí enfrente, estamos trabajando en eso. Y tenga todas las clases, esto le va a servir. Las clases llevan secuencia. Entonces, cuando pones todo esto, el ofrendero aquí, el papel, la tinta colores que estamos usando para esto, o sea que sí es una inversión que estamos haciendo, así es que es un material que estamos invirtiendo a dártelo a ti, así es que cuídalo por favor y es para tu crecimiento y en cambio también para el llamado que Dios te está haciendo con el grupo de gentes, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a entrar a la clase de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos estar. Señor, bendecimos a cada líder, a cada persona que tú has hecho un llamado, Señor, a predicar tu palabra, a discipular a otros, a ayudar a otros a que te conozcan, a que crezcan en ti. Y en este momento, Señor, pedimos que tú abras el entendimiento de cada persona aquí para poder entender, Señor, el tema en lo que estamos tratando. Entonces, Señor, ponemos en tus manos esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hablábamos la vez pasada aquí acerca de esto y solamente un recordatorio. Entonces hablamos de esta casita y hablábamos de que es importante antes de construir que haya un fundamento. Si echamos paredes y todo esto, las paredes son importantes antes del techo, ¿verdad? Porque si no, no tendría dónde sostenerse el techo. Y las paredes, si tú pones paredes y nunca hay un techo, pues entonces aunque tú vivas ahí, si llueve como ahorita, si hace frío, si cae nieve, si cae hielo, te va a caer todo adentro. Y entonces tampoco es mucho beneficio tener las puras paredes. Entonces hablábamos de que las paredes es el mensaje de Jesús, ¿verdad? Pero por ejemplo, Jesús te dice, si alguien te hace mal, no devuelvas mal por mal. Entonces, podemos vivir de cierta manera que la gente nos puede quizás maltratar o hacer daños, pero eso tiene validez y tiene peso y se puede llevar porque tenemos una esperanza que nos cubre, ¿verdad? Que dice la Biblia, por ejemplo, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Dios te recogerá. Habla de una esperanza de que Dios va a ser tu consuelo, te va a aliviar, te va a recoger. Entonces tú puedes sobrellevar la vida que Dios nos manda llevar, lo que es la vida que Jesús modeló, el mensaje de Jesús, porque tenemos una esperanza, ¿sí? Y entonces, aunque tú pierdas cosas aquí, dice la palabra, por causa de mí, dijo Jesús, ¿verdad? Después de aquí vas a tener 100 veces más, la vida 100 veces más aquí y la vida eterna. Entonces, esto se sostiene y esto se puede llevar porque tenemos una esperanza, ¿verdad? Pero mucho de lo que hablamos en la iglesia es de que ven a Jesús, Él te perdona, Él te ayuda, Él te quiere perdonar tus pecados. Y también se habla mucho en la iglesia de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, pero no estamos hablando de esto en la iglesia en general. Y entonces, este mensaje lo entiende gente que tiene un fundamento como el que hablaba usted, que tienen respeto a la iglesia, a lo de Dios, a la gente de Dios, aunque no lo entiendan mucho, pero tienen eso que usted vio, le dio un fundamento, que eso se respeta, ¿no? Aunque tú no sepas todo, pero sabes que entonces hay un fundamento sobre el cual puedes recibir el mensaje, entonces recibes el mensaje, ¿verdad? El hermano Díaz ha dicho, sí, ¿cómo quisiera haber recibido esto de más joven? Pero él tenía un fundamento y puede decir, yo hubiera podido recibir esto de más joven, porque hay un fundamento, ¿no? Entonces, ahora tenemos a una cultura, a una generación, estamos en un lugar, lo que hablábamos del mundo occidental, donde hay una cultura donde no hay este fundamento.
no hay sobre qué poner el mensaje de Jesús. Ahora, yo no estoy quitándole validez al mensaje de Jesús, tampoco estoy diciendo que el mensaje de Jesús no tiene poder, porque hay gente súper espíritu flautica que dice, es que lo que el mensaje, la palabra de Dios, lo que no pueden hacer los libros ni la ciencia, lo puede hacer Dios. Yo creo eso. Pero ¿qué pasa cuando la gente no está entendiendo el mensaje de Dios? Entonces el mensaje de Dios no puede llegar a ser lo que la palabra de Dios hace en la gente, porque la gente no está entendiendo. ¿No te ha pasado que hay gente que tú los ves que de repente pasan al altar, lloran, moquean, dices, wow, qué padre, se van a agarrar de Dios? Pasan 2, 3 semanas, ya no los ves, pasan 1 mes, 2 meses, oye, ¿qué pasó? Entonces algo pasó, porque escuchó el mensaje de Jesús, y el mensaje de Jesús tiene poder y es verdad. Entonces puede llegar a ti, pero cuando no hay un fundamento sobre el cual se pare eso, entonces no se sostiene esto y no se puede llegar a la profundidad de todo el mensaje y mucho menos se puede llegar a lo que es una esperanza, ¿sale? Entonces, vamos a hablar algo. Todos entendemos este modelo por ahorita, ¿no? Lo que es el mensaje que estamos hablando aquí. Muy bien, ahora voy a tratar de explicar lo que vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hablar, se impregnó, ¿no? De una división. Ahora vamos a hacer algo, es que vamos a ir a la Biblia. Hay gente que puede decir, bueno, esto, ¿dónde está en la Biblia? Okay. Entonces, vamos a la Biblia todo esto que estamos hablando. Ok. Creo que ahí la hacemos, ¿no? Ok. Entonces, yo quisiera hablar de la división en el occidente. Ya hablamos de lo que está pasando en el occidente. Ahora yo quiero hablar de una división. Entonces, gracias. Mira, ahí va a jalar con todo. Entonces, vamos a hablar de 2 tipos de cultura, ¿sí? Vamos a hablar de 2 tipos de cultura en la Biblia y luego vamos a hablar de 2 tipos de cultura en la actualidad, ¿sale? Entonces, ahí yo le dejé una página casi en blanco, la segunda, ahí puede tomar notas. O si usted trae su propio papel, lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a hacer una cruz, así. Muy bien. Entonces, esto tú le puedes poner ahí 2 tipos de culturas. De cultura. Y esto es importante para lo que vamos a hablar. Entonces ahí está la cruz. Entonces, en la Biblia tenemos lo que es, vamos a estar tomando 2 pasajes, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 17. Ok, entonces no vamos a ir a esos pasajes aquí en la clase, porque quiero transmitirles el mensaje, pero ustedes los pueden tener ahí en su Biblia y esa es la tarea de hoy. Tienen que leer esos pasajes, ¿verdad? Los 2 para entender más a fondo lo que estamos hablando. Yo se los voy a resumir por cuestión del tiempo ahorita y de transmitirles lo que es la clase. Ok, entonces aquí vamos a observar en Hechos 2 la cultura judía. Ok. Y en Hechos 17 vamos a ver la cultura griega. ¿Sale? ¿Ok? A estos les predicó Pedro y a estos les predicó Pablo. ¿Sí? Entonces, si tú quieres aquí poner Pedro y aquí ponemos Pablo, nada más para que tengamos aquí una idea de lo que estamos ir cuadrando todo. ¿Ok? Entonces,
Luego vamos a hablar de otras dos culturas. Y aquí vamos a poner a la cultura mayor, ¿verdad? Por así nombrarlos, que son la gente mayor. Les voy a hablar más de eso. Y acá vamos a poner a la cultura de los milenarios. ¿Ok? Los milenios, en español les vamos a llamar milenarios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora, traten de seguirme en esto. Yo voy a tratar de explicarlo lo mejor que tenemos. Pero antes de entrar a la clase yo les puse otras definiciones como la vez pasada. Entonces repaso rápidamente. Mundo occidental, ¿qué dijimos que era? ¿Quién recuerda? Mundo occidental. Son países, ¿verdad? Como América, Europa, Australia, ¿ok? Sudáfrica y Latinoamérica, países que tienen una misma cultura, un mismo modelo, un mismo patrón, piensan similar, ¿verdad? Los jóvenes están en las mismas ondas, ¿ok? Entonces, y luego hablamos también la vez pasada lo que es el mundo occidental y luego también hablamos de lo que es cosmovisión. ¿Qué dijimos que era cosmovisión? Tu forma de ver el mundo, como tú interpretas las cosas. Es como tú piensas y miras a Dios y a la gente. Entonces eso define cómo tú te comportas hacia Dios y hacia la gente. Y también influye en cómo tú decides, en tus decisiones, en cómo tú vives tu vida, porque es como tú interpretas las cosas, ¿sí? Cosmovisión. Entonces, bueno, vimos, esas son dos definiciones que vimos la vez pasada. Okay, entonces, también hablamos del relativismo moral. El relativismo moral dijimos que era, ¿verdad? Oye, tú no me puedes decir que tú estás bien y que yo estoy mal. Ninguna opinión es mayor que la otra. Si tú crees que el matrimonio es un hombre y una mujer, yo creo que pueden ser dos mujeres o dos hombres. Y yo respeto tu decisión, respétame la mía. Tú no estás por encima, ni tu Biblia está por encima de un libro que a mí me guste. O sea, todo se vale. Nadie está mal y yo puedo aceptarte a ti, pero tú también acéptame a mí. Ok, entonces el relativismo moral quiere decir que lo que está bien para ti y mal para ti tiene que ver en cómo tú pienses, en cómo tú viviste, en cómo tú decides, en donde tú creciste, ¿verdad? Entonces, ese es el relativismo moral que ha infestado la cultura. Ok, bueno, ahora les voy a hablar de otros tipos de... otras definiciones, hablando de culturas. Entonces, el tipo de aquí, la vamos a encontrar en Hechos 2, ustedes leen, pero la cultura judía era gente, ahí está en verde. Entonces, siempre que vayan en la clase, cuando hablamos en verde de lo que tiene que ver con los judíos, estamos hablando de gente que entiende lo que la Biblia enseña acerca de ¿qué? De la creación, del pecado y de otros temas, ¿ok? Entonces lo que tiene que ver con familia, lo que tiene que ver con honrar a Dios, todo eso, lo que tiene que ver con la creación, el pecado, otros temas. Entonces esta gente tiene una cosmovisión más cristianizada, ¿sí? Más enfocada en Cristo, en Dios, ¿verdad? Más diocéntrica, porque es gente que desde niños, la cultura judía, pues ellos estudiaban la Biblia, conocían la historia de la creación, de cómo Dios hizo el mundo. Entonces, cuando hablamos de una cultura tipo judía, estamos hablando de ese tipo de gente, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la judía, la tipo griega. Ok, preguntas de la cultura judía, entendemos lo que hablamos, ¿no? Ok, entonces... ahora vamos a hablar de la cultura griega. ¿Okay? Hablamos de la cultura tipo griega. Es gente que no tiene conocimiento fundamental de las enseñanzas bíblicas. ¿Okay? Ellos no tienen conocimiento de las enseñanzas bíblicas acerca de la creación, ni del pecado, ni de otros asuntos, ¿verdad? Por eso tú veías que aquí
cuando lees la Biblia, tenían templos a la diosa de la fertilidad, ¿sí? Y era un templo donde había orgías y un montón de desórdenes sexuales y todo, porque ellos no tenían un conocimiento fundamental de lo que la Biblia enseña en cuanto a las relaciones, en cuanto el honrar a Dios, el honrar a la creación de Dios, lo que Dios instituyó en cuanto a familia. Puse cosas sencillas, pero en referencia a todo eso. Entonces vemos que son dos culturas totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los milenarios. Nos bajamos aquí. Los milenios. Esta es gente que nació entre 1981 y 1986. Aquí tenemos a dos generaciones que se mezclan, que es la generación Y y la generación Z, pero eso los estamos catalogando ahorita porque esta generación creció con la tecnología. Que la generación en la que estaba yo, cuando yo era niño, crecimos donde había videojuegos, mucha televisión y había computadoras, ¿sí? Ya la generación de los muchachos más jóvenes que yo, ellos ya crecieron con teléfonos y aplicaciones, ¿sí? Porque yo todavía estaba cuando usabas los otros teléfonos y todo eso, pero era una cultura más sobre la tecnología. Pero ya esta generación, o sea, los muchachos y todo pueden entregar tareas y todo por aplicaciones y todo, porque es una generación que creció con la tecnología. Y entonces, debido a eso, fueron expuestos menos a la naturaleza, ¿verdad? Estos chavos no te están pidiendo que por favor los lleves a acampar a un día en el parque y todo eso, ¿verdad? Estos chavos están pidiendo por favor el siguiente videojuego, o te están pidiendo un nuevo teléfono, algo nuevo electrónico, ¿sí? Entonces, son menos dados a ir afuera, a la naturaleza, a aprender ese tipo de cosas, ¿sí? Solamente que, ¿verdad? Los instruyas en eso, ¿verdad? O algo en ellos los despierta. Entonces, menos expuestos a la naturaleza y su pensamiento, fíjate, de los milenarios ha sido secularizado. ¿Qué quiere decir eso? Más mundano. Secularizado quiere decir pagano, o sea, gente que no teme a Dios, no conoce de Dios. Entonces, su pensamiento ha sido secularizado a través de la educación y ¿qué más? Y la cultura. Entonces lo que ellos ven en los artistas que ellos aman, los deportistas que siguen, todo eso en lo que es la cultura también, sus amigos, en lo que ven en los cines, en lo que ven en las pantallas, en la internet, en todo eso. Entonces la educación y la cultura los ha secularizado. Es por eso que ellos no van a tener el mismo respeto que quizás tú tengas cuando va pasando un funeral o quizás cuando algo que tenga que ver con Dios. No le van a dar mucha importancia. Quizás tú pienses, bueno, el Día de Acción de Gracias es para estar con la familia, es un tiempo de familia y si tú estás en Cristo de darle gracias a Dios. Ellos están pensando, oye, ¿a qué horas? Porque me tengo que ir al Black Friday, ¿verdad? Porque ellos están pensando en tecnología y tienen una mente más secularizada, aunque vayan a la iglesia, porque la cultura, o sea, ellos están desde antes están viendo los especiales y a ellos los está moviendo eso porque tienen y yo no estoy diciendo que es malo ir a comprar algo en Black Friday, ¿verdad? Pero estoy hablando de lo que para ti tiene más valor y cómo piensas tú, ¿sí? Alguien mayor va a pensar en la importancia de que la familia se junte. Si tú eres alguien que está pensando en Dios, también estás pensando en la oportunidad de compartir con tus familiares, de que vean cómo la familia celebra en Cristo, de que no es como piensan. Y estás buscando cómo dar el mensaje de Jesús, cómo estás buscando eso, ¿verdad? Pero si yo estoy pensando, tengo una mente secularizada por la cultura, por la educación, entonces yo pienso de otra manera, ¿sí? Yo tengo otra agenda que no es la que tiene que ver con Dios, ¿sí? Entonces, esta gente ronda entre los 22 y 37 años de edad, ¿sí? Entonces, es gente que se hizo adulta como más o menos por el año 2000, ¿ok? Si alguien en el año 2000 estaba pasando a la adultez, ¿ok? Terminando high school, son gente milenaria, ¿ok? Entonces, esa es la cultura que estamos hablando. Todos sabemos, ¿verdad? Y nos hemos topado con gente así, ¿verdad?
Esta gente luego es muy hábil, muy ingenuosa, muy hábil para moverle a todos los aparatos y todo, pero tú dices, oye, pero qué chido hace cosas, pero ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no llega al trabajo? ¿Por qué no llega a tiempo? Y llega tarde y llega bien campado, pero pues no me grites, ¿verdad? Porque piensa de otra manera, ¿verdad? Entonces, alguien mayor está pensando de otra manera y no me importa que no tengas todas tus aplicaciones, pero llégame a tiempo, ¿no? Entonces, se piensa diferente. Que vamos a hablar de la cultura mayor. Existen dos generaciones aquí, ¿ok? La primera está entre los que nacieron entre el 65 y el 80. A ver, ¿quién está en esa generación? Alce las manos, ¿ok? Ok, entonces está esa generación que nació ahí y chequen, esta generación se identifica más entre ellos. Entonces, fíjate, hace tiempo yo me di cuenta que la gente, todos los que se acercaban a la iglesia, era gente que era de esta generación, porque de esa generación también es mi mamá, ¿verdad? De esa generación están lo que es mis papás. O sea, mi papá todavía alcanza la generación anterior a esa, que es entre el 46 y el 64. ¿Quién está en esa aquí? ¿Ok? Hay una persona que está en eso, mi papá está entre ese. Entonces, estas dos generaciones las pusimos igual, la generación mayor, porque son dos, hay diferencias, pero para hablar de lo que es la clase son dos generaciones más similares y se entienden más. Entonces, toda la gente que estaba llegando a la iglesia era gente que tenía un fundamento, o eran propensos al evangelio, que ya hablamos de eso, y gente que se identificaba con el pastor porque era de la misma cultura, entonces hablaban más o menos el mismo idioma, ¿sí? Entonces se sienten identificados. Pero entonces eso presenta algo muy interesante, porque ¿qué pasa cuando tenemos a gente que son pastores, son líderes, ya creen en Dios, son atraídos a la iglesia, tienen el mensaje que el mundo necesita, pero solamente se lo pueden dar a gente de esa cultura o de esa generación, ¿sí? Pero no se lo pueden dar a los milenarios, no se lo pueden dar a gente de otra cultura que piensa diferente, que tienen totalmente otra mentalidad. Entonces existe lo que es una gran división, y el problema es de que gente de esa generación ya no están haciendo ahorita, están haciendo puros de estos, que son más similares a estos, ¿sí? Porque los mayores son similares a los judíos, por eso están aquí en línea, ¿no? Entonces pasa algo, que hay una gran división en idioma, a veces en lo que es el idioma, porque aquí ya lo están hablando inglés, ya lo hablamos. Y luego también es de que hay una diferencia en mentalidad, en cómo vemos, de cosmovisiones también. Tú ves a la familia, ves a Dios, ves el trabajo, ves a todo de una manera diferente que esta gente. Y a veces hay frustración al comunicar, hay frustración de que por qué no entienden, ¿verdad?, lo que es importante. ¿Qué va a tomar? Y a veces pensamos, quizás cuando ya les pasen cosas difíciles, luego van a recapacitar, van a entender, y les pasan cosas difíciles y siguen pensando igual, siguen tomando las mismas decisiones, porque su manera de pensar tiene que ver por lo que han sido influenciados, que es la cultura y la educación. ¿Estoy hablando cosas que tienen sentido? ¿Sí? Sí, entonces vamos a hablar, yo quiero que usted pueda identificar. Entonces, estas dos culturas están en la Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 2 y 17. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a hablar de dos culturas que son muy similares a estas dos, pero en la actualidad. Entonces, la cultura mayor es muy similar a la cultura de Hechos 2, que son los que nacieron entre 1946 y 1980 aproximadamente. Esta gente es más parecida a la cultura judía, y esta gente, los milenarios, ¿verdad?, que son como del 81 para acá, son más parecidos a la cultura griega. Y puede haber sus excepciones, ¿verdad? Puede haber alguien
¿verdad? Que tiene 30 años o 32, que es más como la cultura mayor porque quizás ha estado más rodeado de esa gente y todo, pero yo estoy hablando como los que estudiaron en este sistema de educación, en esta cultura, son influenciados por eso, ¿sí? Entonces hay que ser honestos aquí, hermanos, que existe una división entre esa cultura y esta, ¿sí? Entonces entramos a la clase. Estamos viendo una división en el occidente, ¿sí? Entonces todos estamos en el mismo país, en las mismas ciudades, a veces en las mismas casas, pero hay una división. Entonces primero vamos a explicar y definir esta división, ¿sí? Y luego después la vamos a relacionar con la predicación del evangelio y cómo la iglesia puede influenciar la cultura a través de ser sal y luz. Entonces vamos a ver esas dos culturas y luego vamos a ver cómo Pedro y Pablo, dos hombres de Dios, cómo ellos hablaron diferente a cada cultura, porque tenía que ver a la audiencia a la que le estaban hablando. Está pasando algo que la cultura mayor quiere que la cultura milenaria entienda el mensaje de Jesús, pero está hablando el mensaje como que se le estuviera hablando a la cultura de Hechos 2, a la cultura de los mayores. Pero hay que aprender, ¿verdad? Porque quizás le vamos a hablar a familiares, a gente que es de esa cultura. Y entonces hay que aprender cómo les habló Pedro, porque le estaba hablando gente que tenía un fundamento para el mensaje de Jesús. Hay gente que tenía una cosmovisión cristianizada, que sabían, ¿verdad? Hay gente que no está en Cristo, pero sabe que está en pecado. Sabe que el tomar, que como vive en su matrimonio, las cosas que hace, saben que son pecado, que le ofenden a Dios. Entonces aún los católicos van y se confiesan porque saben que han ofendido a Dios. Saben que están viviendo de una manera incorrecta. Y entonces tienen conciencia del pecado y tienen conciencia de cómo fuimos creados, ¿verdad? De la creación, de que hay un Dios que nos hizo. Esta gente no tiene ese entendimiento, no tiene esa enseñanza bíblica. Entonces, eso resulta en la predicación del evangelio de una manera muy diferente, ¿sí? Lo hablábamos un poco la semana pasada. Entonces, vamos a ver esta división y cómo el evangelio, ¿verdad?, puede ser sal y luz a las dos. ¿Quién sabe que la respuesta es el mensaje de Jesús para todas las personas? Y entonces nosotros estamos adquiriendo sabiduría por medio de Dios y por medio del Espíritu Santo para ser sabios, porque Pablo no les puede hablar a los griegos de la misma manera. Si tú te vas leyendo Hechos, te das cuenta de que Pablo vino a hablarle a los griegos y no pudo entrar, porque él venía hablando de una manera como se le hablaba ya a aquella gente, a aquella cultura, y rebotó el hacha, ¿no? Entonces, él viene ahora de otra manera en Hechos 17 y les empieza a decir: oigan, veo que son muy religiosos, que tienen muchos altares para el Dios, ¿verdad? Ellos tienen a toda la mitología griega, ¿verdad? El Dios del relámpago, el Dios de la luz, el Dios del agua, la diosa de la fertilidad, Afrodita. Tienen dioses para todos, ¿no? Y también tienen un altar a un Dios no conocido. Pero yo conozco a ese Dios que no conocen y de ese Dios les quiero hablar. Entonces él empezó a meterse en esa cultura y a comunicar de una manera que esa cultura entendió. Oye, y los tenía todos escuchando el mensaje de Jesús, pero no les empezó a decir, ¿verdad?, de los profetas, no les empezó a decir de todo esto, simplemente les dijo: bueno, ese Dios al que ustedes tienen un altar ahí, Él es el creador de todas las cosas. Antes de que todo fuera, Él era, y todas las cosas por Él fueron. Entonces fíjate, les empieza a hablar de la creación, les empieza a hablar del pecado, pero los hombres pecaron, hicieron lo desagradable. Entonces les empieza a dar una educación que esa gente ya tenía, ya nada más se les daba la predicación del evangelio, ¿sí? Entonces a esta cultura se le tiene que hablar dando primero una educación, y eso estamos haciendo en estas clases. Estamos hablando, ok, vamos a hablar de la evolución.
Vamos a hablar vamos a hablar de los picos de los pájaros, ¿verdad? De que si evolucionaron, de que si no. Vamos a hablar del hombre mono que encontraron, ¿verdad? El hombre Pitman que encontraron en Inglaterra. Okay, entonces vamos a hablar del tema. Entonces yo le quiero dar a usted herramientas para hablar de los temas sobre los que se agarra esta cultura y el sistema de educación para secularizar las mentes de nuestros jóvenes y de la generación que nosotros tenemos la encomienda de alcanzar, y tristemente no lo estamos pudiendo hacer porque estamos dándole el mensaje a una cultura, la estamos dando de la manera equivocada, ¿no? La estamos dando como si la estuviéramos dando a la cultura anterior y no a la cultura como el tipo de Hechos 17. ¿Sí les transmito eso, hermanos? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, esto es un momento crítico en la historia de la iglesia. Tú y yo tenemos la oportunidad de vivir en este tiempo y porque fíjate, si la iglesia no despierta y si la iglesia no reconoce esta división que existe ahorita, y si no hacemos los ajustes con respecto al mensaje de Jesús, al evangelio, en particular hacia la generación de los milenarios, entonces vamos a perder a la siguiente generación y vamos a destruir así la influencia que la iglesia tiene en nuestro país. Gracias a Dios todavía los presidentes, no todos, pero en su gran mayoría tienen consejeros evangélicos que temen la Biblia. Entonces quizás ellos, los presidentes, no han conocido al 100% la Biblia, pero tienen consejeros y gente un pastor de aquí que tiene su iglesia en Dallas, en una iglesia bautista grande, es uno de los consejeros que aconsejaba a Bush y a algunos de los que han estado ahí y a los senadores del estado también. Entonces, pero si no reconocemos esta división, ¿verdad? Y hacemos algo con respecto a esta generación, del mensaje de Jesucristo, que lo entiendan, que se les pueda comunicar, entonces pronto esta gente va a estar ocupando puestos en la política. Algunos ya están, ¿ok? Y algunos van a estar gobernando y van algunos de estos a llegar a ser presidentes. Entonces estamos próximos, si no hacemos algo, a perder la influencia, ¿verdad?, que la iglesia tiene en nuestro país. Y mientras la iglesia tiene de influencia y mientras la iglesia sea relevante, hay esperanza, porque Dios puede hacer algo. El mensaje de Jesús tiene una plataforma para la gente, ¿sí? Imagínate eso, imagínate que las plataformas se puedan usar para proclamar el mensaje de Jesús. Imagínate que los educadores que tienen influencia sobre todas las mentes nuevas, los que están preparando, que puedan estar dando mensajes que tienen que ver con el propósito de Dios. Entonces, tú y yo tenemos la oportunidad de hacer historia ahorita en esta división, de rescatar a la siguiente generación, pero tenemos que hacer ajustes en cómo nosotros comunicamos el mensaje de Jesucristo. Yo me he topado demasiado con gente, con pastores y con líderes que hay algunos que entienden esto, que ven esto y dicen es una realidad, y hay unos que dicen no, es que el mensaje tiene poder, ¿verdad? Y yo creo que el mensaje tiene poder, pero esa es una manera de decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a seguir predicando porque estamos predicando todavía como yo escuché el mensaje, pero es que tú tenías otra cultura, tú creciste de otra manera, ¿sí? Entonces requiere aquí, si Dios nos concedió ser padres ahorita y tener parte en su obra ahorita, en el ministerio ahorita, es porque Él nos vio capaces de manejar esto, de entender esto, ¿verdad? Entonces es un paquete grande, pero Dios confía en ti, Dios confía en nosotros de que somos gente capaz de hacer algo en esta división. Y de tener ese privilegio de comunicar el mensaje a la siguiente generación, que algunos no los van a escuchar nunca en la escuela como algunos de tus contemporáneos lo pudieron escuchar.
Algunos de ustedes tuvieron educación de monjas y de gente que tenía una fe cristiana y tenía temor de Dios. Y los que siguen, ¿verdad? Los de mi tiempo para acá no han tenido muchos esa oportunidad. Y algunos solamente van a tenerte a ti. Solamente van a tener a ti. Entonces no podemos nosotros arriesgarnos a dar un mensaje que ellos no entiendan. ¿Sí? O sea, fíjate, muchos dicen que Pablo no tuvo éxito aquí, porque nadie se salvó. Pero el rey Agripa dijo, oye, por poco me convences. O sea, él dejó ahí las cosquillas. Ya, ¿verdad? Después tú ves que hay iglesias que se levantaron en Grecia, en esa región, y tuvo que ver con el mensaje que comunicó Pablo, pero lo comunicó de una manera que esa gente pudo entender. ¿Sí? Les dejó una educación. ¿Sí? Porque esto a la gente no le gusta, porque antes tú predicabas, ¡wow! Se salvaron tantos, Dios obró en tanto, la gente lloró. Estos no lloran igual, porque no tienen una plataforma. Estos van a llorar después, van a moquear después, porque todavía no tienen una plataforma para entender ese mensaje, para entender eso que te quiebra el corazón. Para primero empieza por acá y empiezan a entender, wow, yo pensaba que lo sabía todo, pero la Biblia científicamente está acertada. Y entonces eso les empieza a despertar. Déjame leer la Biblia, a ver qué dice. Y entonces al leerla van a llorar, al leerla van a entender. Esto no es tan divertido para muchos predicar, pero es lo que necesita esta generación. Entonces es algo que toma más tiempo, ¿sí? Pablo no vio una respuesta porque Pedro cuando predicó dice la Biblia que en su primer mensaje sopas 3,000 hombres solamente, y luego 5,000, un mensaje de inmediato porque está predicando otra cultura. Era el mismo mensaje. No me puedes decir que dio un mensaje más poderoso que Pablo. Ok, tenemos un hombre que fue llamado, un hombre que él no caminó con Jesús, pero Jesús se le reveló y se le presentó. Y él, ¿verdad? Le dio el mensaje para gente como tú y como yo. Y entonces, hay algo muy poderoso aquí que, pues hay gente que dice, es que él no tuvo éxito, pero es que él le predicó, hay que tomar en cuenta, hay un factor muy importante que le habló a una cultura totalmente distinta. ¿Sí? Una cultura sin un fundamento de Dios. Y yo sé, hermanos, que a algunos se les ha hecho difícil el compartir el mensaje a los grupos a los que comparten. Algunos ya van a la iglesia, pero hay unos que visitan, hay unos que están en la iglesia, pero están muy secularizados en su mentalidad. Y es duro dar el mensaje a esa persona, pero entiende algo, de que estás poniendo una fundación, estás dando una educación. Entonces, eso te debe llevar a estudiar más fuerte, esto te debe ayudar a consagrarte y a llenarte del Espíritu Santo. Debes estar en las vigilias, debes estar buscando a Dios, debes estar estudiando más, ¿verdad? Porque estamos dando una educación para que la gente pueda entender el mensaje de Jesús. Acuérdate, algo hizo Juan, él preparó el camino, ¿sí? Una función muy importante. Entonces tú y yo estamos preparando a la gente para que entienda el mensaje de Jesús. Qué bueno que tú tengas la oportunidad de dar el fundamento y también darles el mensaje, pero yo te quiero decir, algunos de ellos, tú quizás no puedas ver que reciban el mensaje, pero ¿verdad? Cuando ellos lo reciban y con quien ellos lo reciban no pudo haber sucedido y no podrá haber sucedido jamás, ni no puede suceder sin que haya un fundamento que es el que Dios nos está llamando a nosotros como iglesia, como líderes a poner. Es una responsabilidad grande, es un reto grande y es un reto grande entender esto, comunicar esto, pero lo hemos aceptado y te invito a que lo aceptes tú también. Entonces esto es algo que te debe estar abriendo así los ojos. Y yo quiero que ustedes se lleven y que esto se lo lleven en oración. Sí les puedo comunicar este mensaje, ¿no? Sí, yo oro en mi tiempo y en mi corazón. Yo le pido a Dios que podamos entender esto porque es hacia donde Dios nos está llevando. Entonces, si somos una iglesia que vamos a seguir predicando igual, vamos a alcanzar muy poco porque solamente vamos a tener alcance en la generación anterior. Y si somos reales, muchos de ellos crecieron en una cultura cristianizada. Y muchos de ellos han escuchado el mensaje
Y muchos de ellos solamente que no han querido responder. Y puede que responda uno que otro. Y sí hay gente en esa cultura que necesita a Jesús, sí. Pero hay demasiada gente aquí. Y hay muy poca gente entendiendo ese mensaje, aunque lo están escuchando. Y hay una gran necesidad de que gente lo comunique a esa gente también. ¿Sí? Y entonces no podemos seguir predicando de la manera que sabemos, de la manera que nosotros creemos, de la manera que nosotros recibimos. Hay que saber, ¿verdad?, que en este tiempo Dios nos puso y entonces hay que hacer unos ajustes para poder ser efectivos en esto. ¿Sí? Bueno, preguntas, comentarios. ¿Qué les parece esto que estamos aprendiendo, hermanos? ¿Cómo? ¿Sí? Muy necesario. Oye, porque acá las iglesias son bien tranquilas, aquí no gritan, aquí no esto, o sea, dice los muchachos como bien indiferentes, digo, es que no les vamos a hablar igual que a los muchachos de México, le dije, porque aquí los muchachos son diferentes, le dije, a los muchachos les cuesta a veces hablar, a veces no te abren tan fácilmente lo que ellos piensan, digo, tú crees que ellos no están recibiendo nada, le dije, pero yo he observado a ciertos muchachos que ciertas situaciones y los ves que te sorprenden las respuestas, que sí está viendo un efecto en ellos. Y puede ser, no sé, ¿verdad? Pero me puedo imaginar que ha de ser una persona que va a un tipo de iglesias que enseña de esa manera, porque aún en México, o sea, está en el sistema de educación y en todo eso está súper avanzado, está casi a la par ya ahorita. Todo lo que tiene que ver la influencia de la educación y cultura. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias por el comentario. ¿Alguien más? ¿Comentarios en respecto a esto? Yo quería preguntarte en cuanto a lo que nos decías de la diferencia entre Hechos 2 y Hechos 17, ¿se podría decir, como dices que en Hechos 2 es una cosmovisión más cristianizada? Sí. ¿Se puede decir que en Hechos 17 es más secularizada? Claro. Sí, sí, entonces ahí tú puedes ver en la tipo griega, le puedes poner eso, ¿verdad? Y ya vimos que es gente que no tiene un conocimiento fundamental de las enseñanzas bíblicas, por lo tanto tienen una mente secularizada, ¿verdad? Más liberal en lo sexual, más liberal en todo eso, en las uniones libres, todo lo que tiene que ver con eso, en que todo se vale, en que todo está bien. Entonces, porque es una cultura secularizada, que es lo que era esta cultura griega. Sí, sí. Sí, pero eran dioses a los que ellos, ¿verdad?, veían de todo esto, pero ellos vivían, podemos ver en lo que es la mitología griega, ¿verdad? Y ahí aún la historia te dice, ¿verdad?, cómo vivían ellos. Aún, de hecho, lo que es el gimnasio viene de los griegos, lo que es gimnasia, y ellos observaban, ponían a dos luchadores y estaban completamente desnudos porque les gustaba observar cómo los músculos del cuerpo tenían su función, o sea, era gente que admiraban los cuerpos y todo, entonces se daba a una cultura totalmente secularizada, una cultura muy pagana, ¿no? En todo lo que tiene que ver con todo eso, pero bueno. Entonces, ¿alguien más o alguna pregunta, alguna duda de los dos tipos de culturas de hechos? Okay, si entendemos esas dos culturas, ¿no? Las pueden leer en su casa detenidamente. Entendemos las dos culturas de las que estamos hablando en la actualidad, las culturas mayor, cómo piensan, quiénes son, cuántos años tienen más o menos, las culturas milenaria, ¿ok? Bueno, segundo párrafo aquí en nuestra clase, no cabe duda que hay una diferencia cada vez más grande. Entonces, esta división cada vez es mayor entre la generación mayor y los milenarios en América o en Latinoamérica también. Entonces, fíjese, aquí puse la generación mayor, aún los que no son cristianos, tienen una cosmovisión más cristianizada, más enfocada en Dios, debido a la influencia significativa pasada del cristianismo. ¿Sí? Entonces, antes el cristianismo tenía mucha influencia, ¿verdad? Los presidentes decían aquí algo y decían, so help me God, con la ayuda de Dios.
¿verdad? Y la gente decía eso, primero Dios, con el favor de Dios, aunque no fueran cristianos. Ahora, aún el vocabulario se ha recortado, hablamos de eso la semana pasada. Entonces la gente mayor tenían una cosmovisión, como el hermano Díaz decía, ¿verdad? Yo pensaba así, te inculcaron eso, yo vi esto, porque era una cultura que fue impactada más, o había un impacto grande por el cristianismo, porque tenía un impacto grande en el sistema de educación. Entraban maestros, ¿verdad?, que creían en la Biblia, que enseñaban la Biblia, que tenían valores de la Biblia y de Dios, ¿de acuerdo? Y de la familia. Entonces, debido a eso, los alumnos que estudiaron con ellos, que es la generación mayor ahora, pues fueron influenciados por ellos. Y entonces yo les decía que antes en Estados Unidos los juegos de fútbol americano se abrían con una oración. Se abrían, ¿verdad? Y se ponía pasajes de la Biblia. Ahora estaban demandando hace unos 2 años a un equipo porque tenían un verso clave que usaba el equipo de Juan 3:16 y les dijeron que no podían poner pósters con eso, ¿verdad? Que era ilegal, que era algo, ¿verdad? Que estaban metiendo religión y que, ¿verdad? Y entonces los hicieron que los quitaran. Vimos que están removiendo cruces, pesebres, escenas de natividad, todo lo que tiene que ver con aún los caramelos, ¿verdad? Les explicaba de todo eso, pero bueno, entonces la cultura mayor era una cultura con una cosmovisión más cristianizada, más propensos al mensaje de Jesús, ¿verdad? Más listos para recibir ese mensaje, para entender ese mensaje, porque ellos crecieron, ¿verdad? En un mundo donde había una influencia del cristianismo mayor. ¿Sí? Entonces, la generación más joven o de los milenarios no tienen este tipo de cosmovisión, no miran el mundo como lo veías tú o como lo ves tú, porque su pensamiento ha sido secularizado, ¿sí?, a través de la educación y la cultura, como ya vimos. Entonces ellos no piensan de la misma manera, ¿verdad? Entonces, quizás tú estabas pensando, ¿verdad? Aunque anduvieras de loquillo, loca y todo, pero ¿verdad? Pensabas en casarte, en hacer tu... Pero hay gente que no están pensando en casarte y tú les preguntas y dicen, no, pues yo estoy bien, ¿verdad? Quién sabe más adelante, pero no, ¿para qué? Te dicen, ¿para qué? ¿Verdad? Eso de casarte, ¿para qué? Y luego te cuesta dinero casarte y luego te cuesta dinero divorciarte. Entonces, y este tipo de pláticas, hay gente que se siente retada por ellos, se siente aún ofendido por este tipo de pláticas y a veces no se tienen este tipo de pláticas porque hay una división muy grande en la manera de pensar y tú no puedes creer cómo es posible si no creció en un hogar así, ¿por qué piensa así? ¿Sí? Y entonces a veces no estamos teniendo este tipo de conversaciones y ellos no se sienten tampoco cómodos en tenerlas con nosotros porque saben que nos van a ofender, saben que no estamos de acuerdo y entonces esta división está bien latente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí está con nuestros hijos, está con los nietos, está con los jóvenes aún de la iglesia, está con los que trabajamos, ¿sí? Entonces ellos no tienen una cosmovisión cristianizada, sino una secularizada por la educación y la cultura, ¿ok? Y esta es entonces la división que estamos viendo. Entonces todos tenemos en claro esa división, ¿no? Esa división la estamos viendo en iglesias, es por eso que hay iglesias que, como hemos mencionado, solo tienen gente mayor, de la generación mayor y todavía predican así. Y ellos están orando y esperando que venga la gente que Dios va a alcanzar. Pero no están haciendo ningún ajuste y no están predicando un mensaje que pueda entender una cultura diferente. Ellos dicen, el mensaje es el mismo y no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sí, Jesucristo es el mismo. Y sigue siendo la necesidad de la persona, de toda cultura y de toda gente, ¿verdad? Pero la gente de ahora no está consciente de que lo que ellos tienen necesidad es de Dios. Y es el papel que tú y yo tenemos. O sea, Dios dejó este mensaje en manos de gente como tú y como yo. Y Él decidió que a través de su Espíritu Santo
el Espíritu Santo nos guiara y nos diera la sabiduría de cómo comunicar el mensaje más poderoso del mundo y el mensaje que toda la gente necesita. Y es por eso que si estamos conectados con el Espíritu de Dios, entendemos que esta división es real, la vamos a ver, y vamos a entender que hay un ajuste que es necesario, y vamos a orar para poder tener este tipo de conversaciones y poder ofrecer respuestas a esta cultura, ¿verdad? De lo que, y poderles dar el mensaje de Jesús que ellos necesitan. ¿Quién cree que lo podemos lograr con la ayuda de Dios? Amén. Bueno, entonces es ahí donde vemos esta división. Entonces, entender la diferencia entre estas dos cosmovisiones es el primer paso para tener un impacto en esta generación con el Evangelio. Entonces no vamos a tener un impacto porque yo soy muy coco y entiendo todo esto, sino yo voy a tener un impacto con el mensaje de Jesús. Y si yo estoy estudiando y metiéndome en todo este rollo, porque hay gente que te dice, tú estudia la palabra. Hay que estudiar la palabra, estoy totalmente de acuerdo. Y si tú estudias la palabra, tú es todo lo que necesitas. Bueno, yo estoy de acuerdo que si estudias la palabra, ¿verdad? Y la palabra te dice que tienes que ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Y si estás guiado por el Espíritu Santo, te va a llevar a ver la actualidad y lo que estás viviendo. Entonces, aquí estamos, el entender estas cosmovisiones diferentes, estas culturas diferentes y la división que existe, es el primer paso para impactar a la siguiente generación de los milenarios con el mensaje de Jesús, con el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Bueno, entonces tercer párrafo. En Hechos 2, Pedro predicó ¿a quién? A los judíos. Mientras que en Hechos 17, lo que les explicaba, Pablo predicó a los griegos. ¿Okay? Entonces la manera de predicar de cada uno fue diferente, basado en las cosmovisiones de quién, de sus audiencias, de la gente a la que le estaba predicando. Mira los mensajes, cómo los presentaron, ya te di un entre, pero estúdialo y vas a ver que presentaron un mensaje muy diferente, pero de la misma persona. ¿Sí? Entonces, muy diferente basado en las audiencias. Muy bien, entonces los judíos en Hechos 2, ellos creían, pensaban y veían su mundo desde una perspectiva judía. ¿Sí? Entonces ellos pensaban de esa manera y veían su mundo de esa manera y así creían. Entonces ellos ya sabían y entendían lo que la Biblia enseña acerca de la creación, el pecado y otros temas. O sea, ellos ya sabían lo que Dios pedía, lo que le agradaba a Dios y lo que no. ¿Sí? Bueno, pero los griegos de Hechos 17, ellos no tenían un conocimiento fundamental de las enseñanzas bíblicas acerca de la creación, el pecado, ni otros temas, ni otros asuntos. ¿Sí? Entonces, América, hablando de América como una cultura, llámese Estados Unidos o Latinoamérica, entonces América como una cultura o el mundo occidental como una cultura, ¿verdad? Antes era como los judíos, antes era como esa cultura. Entonces tú vas a ver los mensajes de Billy Graham, se llenaban los estadios, porque la gente tenía una cultura cristianizada. Un hombre dijo, nunca jamás va a haber otro Billy Graham. Dice, jamás podrá existir, nunca va a haber otro Billy Graham. Dice, pues es un comentario fuerte, que si Dios levanta a un hombre de Dios que llene más estadios o lugares más grandes que este hombre, pero dice, nunca va a haber, dijo un pastor, dijo, nunca va a haber otro Billy Graham porque el mundo necesario para un Billy Graham ya no hay, ya se acabó ese mundo, porque era un mundo donde había una cultura mayoritaria que era cristianizada, que tenían un fundamento. Entonces va a estar un hombre que va a dar el mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de perdón por los pecados de parte de Jesús. Y aunque la gente no fuera cristiana, no fuera a la iglesia, tenían un fundamento y eran propensos a ir, a acudir a las campañas, a los estadios. Pero esa cultura creó a un Billy Graham, a alguien que le predicó como se predicó en Hechos 2 por Pedro,
donde llegaban miles y eran salvos en ese momento. Tú no ves esa respuesta acá en Hechos 17, porque es una cultura diferente. Entonces ese mundo ya se acabó, ese mundo no existe. Entonces hay gente, ¿verdad? A mí me han invitado, hermano, ayúdanos, estamos queriendo llenar y vamos a rentar un lugar y lo queremos llenar con las almas. Y cuando yo veo su forma de trabajar, están trabajando, están queriendo hacer algo por Dios, qué bueno. Pero lo que cuando tú tienes este entendimiento de esta división y todo, tú dices, es que no quiero desperdiciar mi tiempo, yo siento que hay tanto que hacer y tenemos, ¿verdad? Porque estamos trabajando para hablarle, aunque llegue de esta gente a ir ahí, que es muy raro que vayan, pero si llegan a asistir, se está dando un mensaje que no están entendiendo. Se está dando un mensaje para ese tipo de gente, tipo Billy Graham. Dios usó Billy Graham de una manera impresionante, uno de los hombres más grandes de Dios de estos tiempos, pero él predicó una cultura anterior, aun cuando iba a Latinoamérica, aunque era otro idioma, pero era una cultura que tenía ese fundamento, tenían esa misma cosmovisión. ¿Estamos? Pero tú ves ahora hay o sea, tú escuchas, yo te invito a que escuches una predicación de Billy Graham, una predicación de Gille Ávila. O sea, hay chavos que ahora en la actualidad siguen aventando mensajes de Gille Ávila y qué bueno están. Yo disfruto, algunos de sus mensajes son muy buenos, ¿verdad? Un entendimiento en cuanto a consagración y santidad a Dios. Pero escucha esos mensajes y te vas a dar cuenta que son mensajes muy sencillos, claros, pero hombres con unción, pero los mensajes en sí muy, muy sencillos, ¿sí? Y entonces, en la actualidad, yo no estoy diciendo que tenemos que dar mensajes complicados, pero eran mensajes sencillos porque eran mensajes que presentaban el mensaje de Jesús a gente que ya tenía ese fundamento. Entonces, en la actualidad, no es que el propósito de que mis clases sean bien complicadas, ¿sí? Ese no es mi fin. Pero lo que estamos viendo es de que ahora no solamente se puede dar ese mensaje sencillo, sino que se tiene que dar todo una historia. Fíjate, a un cristianos no les gusta leer el Antiguo Testamento, no les gusta meterse en todas las genealogías y todo les aburre, se brincan esos capítulos porque a veces no nos llama tanto la atención la historia, pero es importante aprender la historia porque todas las preguntas que la gente tiene de esta generación, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué hay después de aquí? Todas esas respuestas se encuentran desde el principio, ¿verdad? Se encuentran en la historia donde Dios desde el principio, ¿verdad? Había hecho para que pudiéramos vivir eternamente y luego entró la muerte. Pero luego, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Que iba a haber un plan de redención para que pudiéramos nosotros no morir sino vivir eternamente, ¿verdad? Y entonces el mensaje tiene que ver con la historia, pero es importante poder entender todo eso. Entonces todos los temas de evolución, todos los temas de que si existe Dios sí o no, y que si Dios es bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué no hace algo al respecto con esto? Tiene que ver con entender toda esta historia, ¿no? Entonces, América, y estamos hablando de como cultura, todo el mundo occidental, antes eran como los judíos en este sentido, que tenían una cultura más cristianizada. Pero esto ya no es el caso. Ya ese mundo donde predicó Billy Graham, donde se dieron esas campañas masivas, ya ese mundo no está, ¿verdad? Y entonces el querer hacer más de lo mismo, ¿verdad? Si estamos haciendo lo mismo y no está funcionando, no podemos hacer más de lo mismo y hacerlo más y más y más y esperar que de repente funcione. Entonces hay un ajuste que tiene que suceder, ¿verdad? Ya no es el caso, ya no tenemos una cultura que mayormente es cristianizada, que es propensa al mensaje del Evangelio. Nuestra cultura ha declinado y se ha convertido más como la cultura griega.
Entonces, antes México, Estados Unidos era una cultura más como aquella, y ha declinado la cultura y se ha convertido más en una cultura como la cultura griega, una cultura más pagana. O sea, yo me acuerdo mi papá cuando lo invitaban a predicar acá y todavía nosotros vivíamos en México, o sea, él como que se les hacía bien raro, aun cuando yo le he llegado a interpretar con gente americana, y mi papá al principio decía, oye, Jares, el bolillo no sabe nada de la Biblia, nada de Dios, porque como que tenían una mente como que los güeros son los que nos hablaron a nosotros, los que evangelizaron a nuestros países. O sea, ¿cómo es posible que ellos no tengan idea de la Biblia de Dios? Como que hay un pensamiento de que, bueno, esta gente sabe, aunque esté en pecado, pero conoce la Biblia, lo que tú quieras, porque pues de aquí salieron los misioneros que nos hablaron a nosotros, a nuestra gente, a nuestros países. Y hay amor por a ellos por eso, pero te das cuenta que ya no es esa cultura. Es una cultura que en realidad no sabe, no tiene un conocimiento de Dios, no tiene un conocimiento de lo que es la creación, de acuerdo a la Biblia, de lo que es el pecado, de lo que es todo esto que tiene que ver con la palabra de Dios, otros temas, la familia, el liderazgo. Vemos a esta cultura tiene una mentalidad hacia la autoridad y al liderazgo, por ejemplo, que es diferente a la que tiene la cultura anterior. Y tiene que ver por la influencia de la cultura y la educación, ¿no? Entonces, hay otra definición que no te puse al principio, pero te la puse abajo en rojo. El analfabetismo bíblico. ¿Cuál es el analfabetismo bíblico? Es tener poco o nada de conocimiento acerca de Dios y de la Biblia. Los griegos tenían analfabetismo bíblico. Los griegos, ellos sí tenían conocimiento. Entonces la cultura que decíamos, una cosmovisión secularizada, sería lo mismo a analfabetismo bíblico. Quiere decir que bíblicamente, dicen en inglés illiterate, sin conocimiento, ¿verdad? Sin educación. Entonces el analfabetismo bíblico se está convirtiendo en la regla en lugar de la excepción. Antes era raro que tú te toparas a alguien que en realidad estuviera bien papa de Dios, de lo que dice la Biblia, y ahora es raro que topes a alguien con conocimiento, ¿verdad? O sea, si le hablas a los jóvenes, si le hablas a la cultura de antes, porque hay gente que solamente habla con gente de la cultura mayor. Pues yo trabajo con jóvenes y convivo con gente de esta cultura y crecí con esta gente. Entonces, al hablar con ellos, te das cuenta que el analfabetismo bíblico es la regla mayoritaria en lugar de la excepción. Antes la excepción era que alguien no creyera en Dios, que alguien creyera que era correcto el matrimonio entre dos hombres, dos mujeres. Había gente que aunque viviera así se escondía y todo, le daba pena porque había un conocimiento, esto está mal ante Dios, ante la sociedad, ante mi familia. No traían a esa gente a las reuniones familiares, no exponían eso, ahora lo publican, ahora lo celebran, ¿verdad? Porque hay un analfabetismo bíblico, ¿no? O sea, no hay conocimiento, y eso se está convirtiendo en la regla, en lugar de la excepción, ¿sí? Entonces, aún así, la mayoría de las iglesias continúan enseñando, ¿verdad? A los niños en la escuela dominical o los domingos. Hay todavía un sistema y estamos enseñando a los niños como si estuviéramos en una cultura judía en lugar de la cultura griega, que es en la cual nos encontramos en la actualidad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en esta cultura. Entonces no podemos continuar enseñando igual. Nuestra manera de enseñar tiene que cambiar. Tiene que haber, no puede solamente haber, bueno, ayúdanos tú a cuidar a los niños, que al cabo que no hay nadie. Entonces, quizás tú empezaste enseñando a los niños así. Quizás alguien empezó ayudando con los jóvenes porque no había nadie más. Y si así fue como empezaste, qué bueno, ¿verdad? Pero tienes que aprender porque se necesita alguien altamente capacitado con conocimiento de estas cosas, de saber cómo vamos a enseñar. No nada más vamos a dar una buena historia.
tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros y de nosotros solamente, porque quizás ellos no tengan a nadie más que les pueda instruir y poner un fundamento de la historia de Dios, de lo que dice la Biblia, de la creación, del pecado, de la familia, de la autoridad, del liderazgo, de los padres, ¿verdad? De Dios, de todo lo demás. Y entonces esto nos debe de llevar a hacer esto. Te pongo un ejemplo rápidamente. David fue un hombre que cuando él es llamado a ser rey, y él es ungido a ser rey, pero él no sabe ser rey, ¿verdad? Y es llamado, el rey era el comandante del ejército también, el principal que iban a la guerra. Y David solamente sabía usar piedras y unas huleras, unas ondas. Pero cuando David llegó a ser rey, al principio, cuando él pelea con Goliat, él lo tumba con una piedra. Pero después, tú ves que David usaba espadas, usaba la armadura. El guerrero de David. Gritaban. Sí, era pastor, sabía usar lo otro, ¿verdad? Pero después gritaban y cantaban. Es lo que le daba envidia y celos a Saúl, porque decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. 10,000 no se matan con una hulera, ¿sí? Con unas piedras. Entonces, este hombre aprendió a usar armas. Este hombre aprendió estrategias. Este hombre aprendió formaciones y sistemas de ataque, ¿sí? Él aprendió lo que eran diferentes estrategias, lo que eran los flanks y todo lo que se llama en la guerra, porque fue alguien que lo aprendió, porque su posición lo exigía. El llamado de Dios se lo exigía. Entonces, hermanos, no podemos la iglesia, no podemos los líderes, no podemos los maestros seguir enseñando a los niños, a los jóvenes, a la gente como una cultura en la que no estamos, porque tu llamado lo exige. La confianza que Dios depositó en ti exige que tú te metas quizás a las redes sociales, te metas un poco a la tecnología, te metas un poco a entender estos temas, te metas a estudiar más de temas que quizás a ti no te habían llamado la atención antes, pero aprender más de la creación, aprender más de cómo piensa esta cultura, de qué ondas traen, de qué es lo que ellos escuchan, de cómo piensan, qué piensan ellos de Dios, qué piensan de la familia. ¿Sabes? Está muy de moda entre los chavos lo que es el Cialis, también lo que es la Viagra, o sea, se lo toman chavos súper jóvenes. Es algo que, entonces, porque su mentalidad es como algo para diversión. Entonces hay gente mayor que dice, y eso que están chavos, eso ni lo uso yo, ¿verdad? Y entonces eso, yo sé que hay comentarios que se hacen, pero esos comentarios, esos hacen que la división sea más grande. Sí, porque a veces no entendemos a ellos y ellos nos escuchan a nosotros, y si yo me burlo de ellos, si yo los ataco, entonces va a ser una división más grande. Entonces yo quiero invitarte a que ores por sabiduría y que tú empieces a hablar, ¿verdad? Que tú empieces a hablar y que te des cuenta, estos chavos mezclan esto con el alcohol y es como algo para ellos, una noche en la que salen a tomar. Y para ellos esto es algo como normal ahora. Y entonces hay que aprender y hay que saber lo que se está haciendo y hay que ver cómo nosotros podemos platicar, cómo podemos nosotros dar. ¿Sabes qué? El enemigo ha robado. El enemigo, yo hablo con los chavos y yo les digo, mira, ahora tú tienes que pagar para que tu cuerpo pueda tener una función que naturalmente debe tener a esa edad, porque nuestra mente ha sido corrompida, porque hemos sido expuestos a pornografía desde una edad muy temprana y hemos visto cosas cada vez más, porque hay una ley de lo que es la ley del progreso, ¿verdad? Porque cuando se está noviando, ¿verdad? Empiezas primero a agarrar la mano y luego de repente abrazas, de repente como que, ¿verdad? ¿Has visto esos que van caminando en el mall? Yo vi esos vatos que van con botas. Oye, y no van agarrándoles, van así dando un paso ¿verdad? La chava ni puede detenerse, porque si cambia el paso, pues se tropiezan, así van caminando. Hay la ley del progreso, ¿sí? Entonces,
esta cultura ha sido expuesta a eso, y entonces nosotros no fuimos hechos para eso. Entonces lo que yo le digo a muchachos jóvenes, o sea, le digo, lo que tu esposa debe de provocar en ti, tú ahora no lo puede hacer ella. O sea, fíjate, aún ella se siente insuficiente, y tú no solamente la necesitas a ella, sino que necesitas drogas, necesitas alcohol, necesitas mezclar cosas para que tú puedas disfrutar algo que Dios te diseñó para disfrutar, sin necesidad de cosas que te hacen adicto, y sin necesidad en cosas que te cuestan dinero. Pero el enemigo nos ha robado y nos ha privado de lo que Dios nos permitió para disfrutar. Y entonces yo he orado y he buscado tener este tipo de conversaciones, ¿verdad? Fíjate, ¿verdad? O sea, le estás pidiendo a tu esposa que haga cosas degradantes que no quiere hacer, porque a ti no te basta una relación normal entre un hombre y una mujer, por todo lo que esta cultura y todo lo que nos ha corrompido, ¿verdad? Y ahora nos alimentan pastillas, nos alimentan, y hay gente que necesita eso, sí, ¿verdad? Hay gente que su cuerpo no funciona normal, sí, pero esto es algo muy común, ¿verdad? Aún en gente muy joven, debido a que hemos sido expuestos a niveles altos de pornografía y de cosas que ya no permiten que tu mente y tu cuerpo pueda disfrutar eso. Entonces, es algo que son maneras en las que podemos entender. Te estoy dando un ejemplo en la que podemos platicar con la cultura milenaria de cosas relevantes. Vamos, en la raza se hablan de temas con las mujeres, con las novias, ¿sí o no? Entonces, hay cristianos que simplemente pues no aportan nada, porque a veces son pláticas vulgares y todo, pero si escuchamos tantito, y si sabemos lo que se está hablando, y si llevamos eso y le pedimos guianza al Espíritu Santo, cuando Dios preste la oportunidad y cuando haya una cita presentada divina por el Espíritu de Dios para esa persona, vas a saber cómo hablar. Vas a saber cómo hablar de esos temas y cómo presentar esos mensajes. Y como iglesia estamos para darte herramientas y capacitarte en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. Entonces, si alguna vez tú tienes preguntas o algo, te podemos ayudar, podemos orar juntos, pero yo quiero impartirte esto, ¿verdad? Tristemente, decíamos, la iglesia sigue hablando a los niños en sus congregaciones como una cultura judía, en lugar de como una cultura griega, que es en la cual nos encontramos. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que la iglesia no reconoce esta división? Y la verdad es que vamos a hablar más de esto en las clases que siguen, pero en algo la iglesia ha contribuido a este tipo de división, a que esto suceda aún dentro de las iglesias y en la cultura. Vamos a hablarlo más después, ¿no? Pero bueno, yo confío que a través de esto, ¿verdad?, que estamos hablando, van a ser abiertos nuestros entendimientos, nuestros ojos, ¿verdad?, de por qué esta gran división está sucediendo en nuestros países, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en el mundo occidental. Entonces, para nosotros, hermanos, los cristianos, los que creemos en Dios, entre más entendamos la naturaleza de esta división en nuestra nación, en nuestro mundo, vamos mejor a entender cómo cerrar ese espacio y cómo responder a lo que está sucediendo, ¿sí? No podemos responder predicando más igual, ¿sí? Hay una manera de responder, porque hay gente que solamente reacciona y solamente sabe hablar así, y solamente sabe compartir de Jesús así. Entonces es su manera de reaccionar. Su hija viene a hablar con él, o su hijo viene a comentarle algo que lo saca de onda, y solamente pues arrepiéntete, porque si te mueres en este momento y te vas al infierno, y para ellos no significa nada eso. Algunos ni creen en el infierno y algunos no creen en vida después de aquí, o sea que eso no significa nada, pero es lo único que sabemos. Entonces a veces reaccionamos, pero entre más entendemos la naturaleza entre esta división que está pasando en nuestra nación, vamos a entender más sobre cómo tenemos que responder, ¿verdad?, a lo que está sucediendo, y ojalá lo podamos hacer antes que sea demasiado tarde, ¿sí? Hay una ventana ahorita en la que todavía podemos alcanzarlos, porque algunos piensan así, pero todavía viven con nosotros,
todavía son nuestros nietos, todavía vienen a nuestras reuniones familiares, son familiares que los vemos, son gente con la que platicamos, ¿sí? Entonces, ojalá antes de que sea demasiado tarde podamos hacer algo, ¿sí? Y si lo hacemos, yo creo que esto nos va a abrir una puerta, hermanos, que nos va a permitir tener un impacto en esta cultura griega, tipo griega, que estamos viviendo, y vamos a hacer ese impacto con el Evangelio, ¿sí? Bueno, esa es la clase y yo solamente quiero orar para que Dios nos dé sabiduría y que podamos impartir esta clase a nuestros oyentes, a los que van a venir a nuestros grupos. Antes de terminar, solamente quiero preguntar o quiero ver si alguien tiene alguna pregunta.